El acoso sexual es la manifestación de una serie de conductas compulsivas de solicitud de favores sexuales dirigidos a una persona en contra de su consentimiento. Esta acción puede perjudicar a personas de ambos sexos. Los principales acosadores son hombres que ejercen este tipo de comportamiento en ambientes laborales, académicos, estudiantiles e incluso familiares. En muchos países está considerado un acto delictivo que es sancionado en función de su gravedad y que puede llevar incluso a la privación de libertad del acosador. Los tipos de acoso sexual. Según el grado de acoso, aparecen tres tipos de acoso. Acoso de carácter leve. Entre otras conductas presenta chistes de consentimiento sexual sobre la mujer, piropos, comentarios sexuales, insinuaciones sexuales, etc. Acoso de carácter grave. Presenta, entre otras conductas, abrazos o besos no deseados, tocamientos y pellizcos, acorralamientos. Tienen una incidencia más baja, pero no menos importante. El acoso sexual muy grave se produce cuando existe una fuerte coacción para mantener una relación sexual, independiente de que haya contacto físico sexual. Las características de las víctimas del acoso sexual. Las víctimas de acoso sexual presentan ciertas características que las hace blanco fácil para el acosador. Estas son: incapacidad para afrontar la situación. El sistema nervioso se ve afectado al recordar imágenes traumáticas de los momentos del acoso, y emociones como ansiedad, temor, rabia y culpa se hacen presentes. El otro sería destrucción del marco de referencia habitual en el ámbito laboral. El otro punto sería: las personas tratan de evitar todo tipo de estímulo que pueda reactivar el momento traumático, lo que provoca se reduzca su productividad y sus relaciones afectivas. Otra característica también sería: se generan síntomas mentales, psicosomáticas y sociales. Y por último, las víctimas pueden ser mujeres o hombres. El comportamiento que presenta el acosador sexual sería: el acosador sexual tiene una forma particular de comportarse. Entre las características más sobresalientes de ese comportamiento se encuentran las siguientes. El acosador elige a su víctima, la cual resulta vulnerable y se va ganando su confianza. 2. El acosador crea situaciones que vayan más allá del simple compañerismo. Rompe toda formalidad, creando una cima de confianza. 3. Inicia enviando señales a través de comportamientos, palabras y hechos de tipo sexual. 4. Amenaza a su víctima con represalias. 5. El acosador usa la fuerza física para asediar y en muchos casos consigue actos de abuso y violación. 6. El acosador no es necesariamente del sexo opuesto. 7. El acosador puede ser el jefe de la víctima, el supervisor, un colega, una persona que no sea empleado. 8. La víctima en ocasiones no es solo aquella que ha recibido las muestras físicas o verbales del acosador, también resultan aquellas afectadas por el comportamiento o el ambiente laboral hostil que se crea a partir de las situaciones. 9. El acoso también se puede dar si es que necesariamente se afecta de manera económica o laboral, el grado de causar despido de la víctima. 10. El acosador en ocasiones tiene una forma particular de vestir. Acoso sexual y sus consecuencias. La víctima presenta como consecuencia del acoso sexual los siguientes efectos. 1. El estrés. 2. La frustración. 3. La pérdida de autoestima. 4. Desmotivación. 5. Absentismo. 6. Decremento en sus niveles
de productividad. 7. Imagen desfavorable. 8. El lugar de trabajo se vuelve hostil y es difícil la equidad de géneros. 9. Terrible daño que pueda durar el resto de la vida para quienes han sufrido acoso de manera directa sus efectos. 10. Llega a afectar el ejercicio de sus derechos. 11. Afecta la salud económica y desempeño laboral. Y por último, afecta relaciones con familiares y amigos y repercute en la calidad de vida. Bueno, nos encontramos aquí en el Parque Kennedy, en el distrito de Miraflores, y bueno, ahorita procederemos a preguntar y entrevistar a las personas para ver qué saben acerca del acoso sexual. Procederemos a las preguntas. Para usted, ¿qué es el acoso sexual? Es la persona que sigue a una otra persona por condiciones de no dejarle de libertad, no darle privacidad y libertad. ¿Y usted cree que en el Perú existe acoso sexual? Sí. ¿Quiénes son más expuestos al acoso sexual? ¿Hombres, mujeres, niños? Tanto las mujeres como los niños son más expuestos. Ya, usted, ¿cuántos tipos de acoso sexual conoce? Bueno, podríamos decirles que hay muchos, también. A veces hay personas malintencionadas que creen que uno no se percata de que cuando se acerca a una mujer o a un niño, hace un tratamiento civil con un tipo de gracia, ¿no? Un niño, no de forma muy llamativa, ¿no? Hay muchas que podría determinar, muchas formas de acoso. ¿Y usted sabe reconocer un acoso sexual? ¿Cómo lo reconocería usted? En la forma como esa persona se comporta y actúa. Ya. ¿Sabía que había una ley sobre el acoso sexual? Ha salido ahora, ¿no? ¿Y usted qué opina respecto a esa ley? No, también me gusta. ¿Sabría dónde usted denunciar un acoso sexual? Claro, tanto la dependencia policial de todo. ¿Ha vivido usted o algún familiar le ha ocurrido el acoso sexual? Bueno, en el momento no. No tiene ninguna anécdota que contar. Tengo mi señora, tengo mis hijos. Pero nadie le ha comentado que ha pasado por ese tema. Y yo a veces les he conversado, tengan cuidado cuando son a los vehículos llenos, tengo hijas, cuando lo digo, evitan, ¿no? Hay que vestirse en forma, ¿no? Para no llamar. Porque a veces también es muy importante la forma como la chica se viste. Si va muy provocativa, muy llamativa, hace que los individuos de mala intención se acerquen. Por eso que yo le digo a mis hijos, anden moderadamente, vístanse moderadamente, ahí le falta que aprendan. Así que claro, hasta el momento no había. Ya, muchas gracias. ¿Qué es para usted el acoso sexual? El acoso sexual, bueno, para mí es algo que no debe existir y las personas, esas personas son personas enfermas, que pueden tener problemas en su casa, en la familia, dependiendo de qué familia vengan. ¿Usted alguna vez ha sido víctima de algún acoso
más que todo, bueno, en general, porque también donde yo vivo en Los Conos también se existen. Bueno, con este acá por lo que es con Miraflores, yo creo que no te podría decir porque no soy de acá, pero por donde, no, en mi distrito que soy del Cono sí se sigue. ¿Usted sabía que había una ley, que hay una ley en este momento en contra de la cosa sexual? He escuchado de esa ley, que ahora sí creo que es una multa, creo de eso, por el acoso sexual que ahora se pasa. Sí, hay una ley que creo que la han aprobado. Y en la actualidad, ¿usted cree que se siente satisfecho con las acciones que están tomando las autoridades? Claro, es correcto, perfecto. Debería. ¿Usted dónde podría denunciar si es testigo o es víctima de algún acoso? No, la comisaría. No la comisaría, o un policía, claro. ¿Qué sabes del acoso sexual? Que en los últimos años se está dando más, ya que hay muchas mujeres que se están tratando de esto y hay muchas denuncias. Ya, ¿crees que existe acoso sexual en Perú? Sí existe. Ya, ¿me podrías mencionar algunos que conoces o que has escuchado? Los acosos callejeros, sí, que son locos, hacia las mujeres. Ya, a tu parecer, ¿quién crees que son los más expuestos al acoso sexual? Cuando hablo de eso me refiero a niños, hombres, mujeres, adultos. Mujeres y niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque mayormente los adultos acosan a las niñas jóvenes y bueno, también a mujeres, ¿no? Son permitidas. ¿Y a qué crees que se debe eso? A que no tienen una buena educación o tal vez tienen una autoestima. ¿Tú crees que las personas que son acosadas tienen algo que ver? O sea, ¿les influyen a hacer cosas? Tal vez sí, a veces, ¿no? Por su actitud, puede ser por la manera como se viste, no sé. Ya, En ciertos casos, no claro. todos. A tu parecer, ¿cuál crees que sería la región, cuando digo región me refiero a Costa Sierra Selva, que son donde mayor caso se dan de acá? Una cosa. Porque aquí la gente como que es más, tiene un nivel de educación, tienen estudios superiores, se podría decir, y se da más acoso sexual, ya que por la misma manera de vestir, podría ser, ¿no? La costa y sierra a veces evidentemente hay más gente que es humilde. Ya, ¿y sabes cómo reconocer a un acosador? Cuando muchos terminan. ¿Sabías que hay una nueva ley en contra del acoso sexual? Sí había escuchado, pero no sé qué. Ya, y si alguna vez sufres un caso de acoso, si es que ya no lo has sufrido, ¿a dónde irías a denunciarlo? A la comisaría. Ya, ¿nunca has sufrido un caso de acoso sexual? Sí. ¿Me podrías contar? Bueno, yo uso el metropolitano, ¿ya? Y no, o sea, gracias al metropolitano existe una demanda de personas muy excesiva, ya que hasta no hay lugar para que tú subas al metropolitano. Y bueno, una vez ya pues estaba subiendo en un grupo que estaba mirando, ¿no? Yo estaba con el celular, me miraba hasta el punto de que me siguió. Ya cuando en el central de Naranjal tomé un alimentador, ya no me siguió, pero en el transcurso que caminaba en un Naranjal como que te decía palabras que oye, bonita, que no sé qué, un montón de cosas. ¿Y cuál fue tu reacción? Me hice como que no lo escuché y me fui. ¿Qué cosa? Acoso. ¿Qué es el acoso sexual? Bueno, el acoso sexual depende, ¿no? De la persona. O sea, de la persona con quien pueden estar. ¿Usted cree que también existe el acoso sexual? ¿Es igual el acoso sexual entre mujeres y entre hombres? No, ¿Por qué? no es grande. Yo crío a la tierra el hombre y la mujer. Entonces, ¿por qué cree que verdad es sexo a sexo? No. ¿Usted ha sido víctima alguna vez de un acoso sexual? No, ¿No? ¿Nunca? ¿Tiene hijos? sí, claro, ¿Sus hijos les ha contado algún incidente que han tenido tal vez? tampoco. ¿No? En el carro, ¿ha sido testigo de algún acoso sexual? ¿No? ¿Sabe dónde? Hombre zanahoria. No, hombre zanahoria, dice. ¿Dónde denunciar? ¿Sabe dónde denunciar? Si a usted le ocurriera, ¿sabría dónde denunciar? ¿Y una comisaría? Ha visto por la tele. ¿Sabe que hay una ley? ¿Sabe que hay una ley contra el acoso sexual? Bueno,
la ley es del Estado, ahora poco han criado eso, ¿no? Yo creo que verdaderamente el ser humano debe ser siempre respetuoso de sus actos. No debe tener, por ejemplo, ciertas diferencias que no están en sus perímetros de la persona. ¿Usted cree que el acoso sexual se diferencia por distrito? Por ejemplo, podemos decir que en Callao hay más que en Miraflores, ¿sí? Depende, digamos. Ya, muchas gracias. ¿Qué es el acoso sexual o qué entiende por acoso sexual? Te persiguen, Claro, conocido. claro, ya. ¿Tú crees que existe acoso sexual en el Perú? Sí, ya. Y digamos que tú crees que ¿quiénes son las personas más expuestas al acoso sexual? Pregunto si son mujeres, niños, hombres. Los niños, ¿por qué? Porque no tienen esa defensa de que un adulto. Claro, claro. Otra cosa, ¿tú cuál crees que sería la región? Cuando digo región me refiero a cosas sería que en lo que se dan más casos acerca de la acoso sexual. O cuál mayormente en la televisión salen sobre los casos de, digamos, metropolitano, buses. O sea, digamos, ¿cuál crees tú que son los más desprotegidos en ese sentido? Ya, bueno, nación. ¿Sabías que hay una nueva ley acerca del acoso sexual? Que se hace un poco. Ya, bueno, ¿dónde podrías denunciar un acoso sexual? Primero ir a la comisaría o Claro, claro. ¿Qué más? Ya. ¿Has visto algún caso en televisión o acerca del acoso, el tratamiento, los abusos? Ah, claro. Claro, claro. Bueno, ya, listo. No podría decir cosas. ¿Usted ha sido víctima de algún acoso sexual? No. ¿Algún familiar que le haya contado alguna experiencia? Me he contado. ¿Podría contar la experiencia? No podría decir porque sexualmente pocas veces he estado. Chico, ¿cómo consideraría usted un acoso sexual? No podría decir. Mire, el acoso sexual, por ejemplo, está pasando a alguien y lo silba. O sea, eso se cuenta como acoso sexual. Sí son viajeros. Sí. No, sí, ¿sabes qué te digo? Esa universidad es RP, sí. La Real Escuela de Derecho. Clasificar. Sí, mi compadre, ex alumno de la Real de Odontología. Sí. Cuarto siglo de odontología se levantó porque si no ya lo hubiese sacado hace rato. Sí, sí, debe tener. ¿Sabes qué te digo? Se ha visto en la tele, se ha visto en la tele. Es difícil decir, sí. Se ha visto en la tele. ¿Usted ha visto en televisión algunos casos de acoso? Sí, he visto. Y los buses, Me maltratan. ¿Y qué piensa sobre eso? Está mal. ¿Y está satisfecho con lo que las autoridades hacen respecto a ese tema? No, cuando tienes algún problema, pues eso creo. Acoso cuando una persona está muriendo en molestar, así. Ya. ¿Usted cree que existe el acoso sexual en el Perú? Sí. Ya. ¿Y usted quién cree que son los más expuestos al acoso sexual? Hablo de niños, mujeres, hombres. ¿Por qué? Con los hombres que lo paran molestando, ¿no? Claro. ¿Y usted cree que tienen las mujeres algo de culpa también al ser acosadas? Bueno, no creo, ¿ah? Claro, porque mucha gente dice que es por la manera de vestir, por la manera... No, eso ya depende de cada uno. Claro, claro, yo entiendo.
Ya, bueno, ¿en cuál región del Perú crees usted que hay más acoso sexual? Me refiero a costa, sierra o selva. Yo creo que acá en el grupo ocurre mucho con la mayor cantidad de personas. Ya. ¿Y usted sabría cómo reconocer a un acosador? ¿Ah? Con la mirada, creo. ¿Y dónde denunciaría un caso si es que le ocurre o tiene un familiar cercano referente a eso? ¿Sabría dónde acudir? No. Ya. ¿Y sabía que hay una ley en contra del acoso sexual? No. Para ti, molestarte o algo así. ¿Crees que existe acoso sexual aquí en el Perú? Sí, mucho. Salen las noticias. También pasa muy seguido. Me ha pasado, les ha pasado a mis amigas, me han contado familiares. ¿Quiénes son los más expuestos al acoso sexual? ¿Hombres, mujeres, niños? Creo que las mujeres más cuando son adolescentes. ¿Cuántos tipos de acoso sexual conoces? No sé. ¿Sabes dónde denunciaron acoso sexual? ¿Dónde denunciarlo? Hay páginas que no puedes llamar y ir a la gente. ¿Sabías que existe una ley contra el acoso sexual? Sí. ¿Tienes alguna experiencia o un familiar, un amigo que ha sufrido acoso sexual? O sea, me pasa así como todos los días. Así. ¿Nos podrías contar ella o un familiar? Una amiga me contó que una vez que un señor se le acercó y quiso tocarla, pero de ahí no mucho más me contó. ¿Sabes cómo reconocer a un acosador? ¿Cómo reconocerlo? Claro, o sea, es obvio, pues, no sé, se te insinúa, algo así. Ya, eso es todo, ¿sí? Gracias. ¿Y el acoso sexual? Tratar de incitar a un abuso, tocamiento o palabras. ¿Crees que en el Perú existe el acoso sexual? ¿Has sido víctima o testigo del abuso sexual? ¿Podrías contar tu experiencia? Bueno, un grupo de chicas me decía, se podría catalogar como acoso sexual. No es tan agresivo como para los hombres, pero me decían papacito, de qué tamaño es la familia. O sea, podrías decir que así como hay acoso sexual para mujeres, también habría para hombres. ¿Tú crees que, por ejemplo, en las empresas existe el acoso sexual de parte de los jefes hacia la secretaria? ¿Podría decir? Tengo un amigo que es acosado por su jefe. Un amigo. Un amigo. ¿Podrías contarnos qué te ha contado tu amigo? ¿Cómo se siente? ¿Le gusta? ¿A le gusta? No le gusta, o sea, no se siente incómodo, pero le da risa. ¿Y por qué crees tú que cuando acosan a una mujer, la mujer se ofende? Porque creo que puede ser un poco más, no se puede defender como un hombre. ¿Sabías que hay una ley contra el O acoso si se sexual? defiende como un hombre, no creo que le gane al hombre. ¿Sabías que hay una ley en contra del acoso sexual? ¿Y te sientes satisfecho con lo que las autoridades están haciendo en la actualidad sobre ese tema? La ley va por buen camino, pero no es completa. ¿A qué te refieres con que no es completa? Porque solamente la ley se cumple cuando es por tocamientos. ¿Usted qué entiende por acoso sexual? Bueno, es cuando una persona o sea, ¿cómo te puedes?
se entromete en tu privacidad, ¿no? Tú puedes ir caminando, claro, puedes ir caminando o estar inclusive hasta en un restaurante o una discoteca, en un carro, ¿no? Y que se meta sin que tú le des permiso, ¿no? Ya, o sea, te está ahí acosando, ¿no? Persiguiendo. ¿Usted cree que existe acoso sexual en el Perú? Sí, debe haber, sí. Hay personas que sí. Ya, ¿quién piensa usted que son más expuestos? ¿Niños, mujeres o hombres? Por todo lo que se ve, niños y mujeres, hasta inclusive hombres, ¿no? Porque Claro. que esto que los pepeen, no sé, me parece también algo tan absurdo, pero está ocurriendo, ¿no? Claro, ¿y por qué cree que se debe eso? Mayormente dicen que son las mujeres. ¿Usted piensa que las mujeres tienen algo de culpabilidad respecto a eso? En algunas oportunidades sí, porque el hecho de estar uno a la moda no quiere decir que te expongas, bueno, tanto pues con botes o cosas muy llamativas a los hombres que le llaman morbo, pienso yo, ¿no? Claro, ya. Y a su parecer, ¿cuál cree que es la región, cuando digo región me refiero a Costa Sierra Selva, en la que se dan más casos de acoso sexual? Creo que más acá en Lima. Porque está centrado todo tipo de personas de todos los lugares, hasta extranjeros, ¿no? Ya, ¿y usted sabría cómo reconocer a un acosador? No, la verdad que no. ¿O cree que no hay la forma? ¿Qué es acoso sexual para ti? Un hombre que empieza a decir frases que realmente sin lugar. ¿Crees que existe acoso sexual aquí en el Perú? Sí, bastante. ¿Alguna vez has sufrido de acoso sexual? ¿O algún familiar, un amigo? Sí, en la calle con solo lanzarte unas frases ya es una cosa sexual, ¿no? ¿Tú dónde crees que existe más acoso sexual? ¿En la costa, en la sierra o en la selva? No puedo decir que se me cierre y en la selva no me ha pasado ni tampoco. No te puedo asegurar, pero en Lima, en Perú, acá en la costa es bastante. ¿Usted sabe cómo reconocer a un acosador? No, no lo sé. ¿Tienes alguna experiencia de un familiar o algún conocido? Sí, mi prima una vez su tío como que quiso sobrepasar con ella. Pero ella gritó y pues no lo consideraba. ¿Y dónde fueron a denunciar ese hecho? ¿Saben dónde ir a denunciarlo? Bueno, lo hicieron en la comisaría, lo que yo sé de ahí a lo que llegó al caso, no lo sé. Ya. ¿Y sabías que había una ley en contra del acoso sexual? Ya, eso es todo. Muchas gracias. Cuando tú estás caminando y normalmente siempre te silban o te dicen algo, te incomoda. ¿Tú crees que en el Perú en la actualidad existe el acoso sexual? Sí, bastante. ¿Alguna vez tú has sido víctima o testigo de una situación así? Más uno de la calle, cuando sales, creo que igual siempre algo mínimo hay. ¿Tú crees que en el Perú se diferencia por distritos el índice de acoso sexual? Claro, depende del tipo de gente que hay en cada distrito también. Y entre mujeres y hombres, ¿quién crees que es más víctima de eso? Mujeres. ¿Me podrías contar si tú has sido víctima o tal vez has visto algún tipo? Conocí a una amiga que siempre le mandaban mensajes y ella no sabía qué hacer. Siempre pasa eso. ¿Tú sabes que hay una ley contra el acoso sexual? Si te sucediera a ti, ¿sabrías a dónde acudir o a dónde quejarte? No, pero creo que no hay mucho de eso. O sea, ¿no te sientes satisfecho con lo que hacen las autoridades en la actualidad sobre ese tema? Claro. ¿Usted qué es el acoso sexual? A ver, el acoso sexual es el acto de una persona contra otra para perder su principio y sus valores. ¿Usted cree que hay acoso sexual en el Perú? Claro que sí, hay aquí en la parte del mundo. A su criterio, en el Perú, ¿cuál cree que sería la región en la que se dan más casos de acoso sexual? Costa, Sierra o Selva. No lo sé,
sé si en alguna región sea más prominente que en otras, pero realmente estoy seguro en las regiones más urbanas marginales. ¿Por qué? Porque lamentablemente el acosador busca personas con menores recursos sociales, culturales, profesionales. ¿Y usted sabría cómo reconocer a un acosador? Bueno, un acosador sexual siempre está vinculando el trabajo profesional con el acoso sexual. Y a su criterio también, ¿cuál cree que serían las personas más propensas al acoso sexual? Hombres, mujeres, niños. Realmente más las mujeres. ¿Por qué? Más las mujeres, porque existen más hombres con mentalidades retorcidas que abusan de la necesidad de la persona. ¿Y usted cree que las mujeres tienen cierta culpa en que sean acosadas? No es un problema de que yo quiera que me acosen, es un problema de que la persona que desea acosar. Claro. ¿Y sabía que hay una ley que contrapone el acoso sexual? Algo leí. ¿Y qué piensa al respecto? O sea, ¿piensa que el Estado está siendo muy duro, muy severo, o es solamente escrito? Lamentablemente en este país existen leyes para todo, pero no se aplican. ¿Y últimamente he escuchado algún caso de acoso sexual? Lo que se ven en las redes sociales, en la televisión. ¿Podría decirme alguno en especial que recuerdo? Los famosos casos de acoso sexual siempre hay en las entidades públicas, para los puestos de trabajo, para la renovación de contratos. Eso es lo que normalmente siempre existe. Claro, ¿y sabría dónde denunciar un caso de acoso sexual? Bueno, primero tengo entendido que tú lo denuncias a tu gerencia de parto. Ese es uno. Y dos, puede ser una denuncia pública, en el caso del Ministerio Público. ¿Y cómo reaccionaría si a un amigo o familiar le contase que hay un caso de acoso sexual? ¿Cuál sería su reacción? Lo mismo que te digo, es denigrante. Y hay que tomar una acción. Y la acción es una denuncia. Acoso sexual para usted. El acoso sexual cuando un varón hace ya mucho a una mujer. ¿Y usted cree que existe acoso sexual aquí en el Perú? Existe demasiado. ¿Y usted cree, en qué departamento cree usted que se ve más el acoso sexual? ¿En la costa, en la sierra o en la selva? En todo. En todo. Ya. ¿Sabe reconocer usted a un acosador? La verdad, así es bien difícil. ¿Tiene alguna experiencia o algo de un familiar que nos pueda contar? La verdad no. ¿Sabía que había una ley en contra del acoso sexual? Sí, ¿Qué opina usted al respecto de esa ley? esa ley no se cumple a cabalidad. No se cumple. Esa ley, si esa ley se cumpliera, no habría tanto acoso, tanto confusión. ¿Sabe usted dónde denunciar un acoso sexual? Claro. ¿En dónde usted denunciaría un acoso sexual? Yo he trabajado en el magisterio, soy exdirector del colegio. Y he denunciado varios casos de eso cuando estaba en actividad. Lo primero que hace es se va a la comisaría, cuenta la denuncia, y si el acoso así, porque la mayoría ha sido casos de... ¿Qué es para usted el acoso sexual? El acoso sexual es la falta de respeto de la moral hacia las mujeres, ¿no? Pienso. ¿Usted cree que en la actualidad existe el acoso sexual? Supuesto. Entre regiones, ¿usted cuál de, hablo de costa, sierra y selva, cuál de las tres cree? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la costa está centrado toda la mayor cantidad de gente de diferentes culturas, ¿no? Y diferentes tres regiones automáticamente. Entonces, como vuelvo a decir, tenemos diferentes culturas. Muchas veces en la sierra, por ejemplo, se da mucho respeto a las mujeres, ¿no? Aquí en la costa creo que ¿Y quiénes cree usted que están más propensos a sufrir del acoso? ¿Las mujeres, los hombres o los niños? bueno, de repente las mujeres. ¿Por qué cree que sea las mujeres sufren? Bueno, son más vulnerables, ¿no? Porque los hombres, morbosos a veces, ¿no? Se fijan en la manera de vestir de las chicas, comienzan a molestar, ¿no? Bueno, yo pienso que por ahí puede ser. ¿Y alguna vez usted ha sido testigo o víctima del acoso sexual? No. Testigo tampoco. ¿Y cómo se sentiría si es que un familiar le cuenta que ha pasado eso? ¿Cómo me sentiría? Bueno, si lo conozco a la persona que le falta respeto a mi familia o a alguna amistad, me llama la atención.
Usted sabía que hay una ley en contra del acoso sexual. Claro. ¿Y se siente satisfecho con lo que las autoridades están haciendo en la actualidad? Bueno, en algunos casos yo creo que sí, ¿no? Pero en algunos de repente, ¿cómo se llama? ¿Qué les puedo decir? ¿Para usted qué es el acoso sexual? La falta de respeto sexual hacia la otra persona. ¿Tú crees que hay acoso sexual en el Perú? Sí. A tu criterio, ¿cuál crees que sea la región del Perú en la cual se den más casos de acoso sexual? O sea, costa, sierra, o sea, ¿por qué? Porque es más frecuente donde se oyen los casos. Ya, y a tu criterio también, ¿cuál crees que sean las personas más propensas al acoso sexual? Hombres, mujeres o niños. Los jóvenes, los niños. ¿Por qué? Porque son más, creo yo, un poco más inocentes los niños. Ya, ¿y tú sabrías cómo reconocer a un acosador? ¿Sabes dónde puedes denunciar un caso de acoso sexual? Ya, ¿y sabías que hay una ley que contrapone el acoso sexual? Ya, últimamente has visto un caso de acoso sexual en la tele, radio, que has escuchado, casos que se dan en color azul. Ah, sí, sí. ¿Podrías decirme algún? Un señor que graba a las mujeres, que las graba así. Ya, ¿y tú cómo reaccionarías si fueras testigo de esos casos? Cuestionándole por qué hace esos actos. ¿Y tú alguna vez has sufrido casos de acoso sexual? No, sí que una vez. No. Para ti, ¿qué es el acoso sexual? El acoso sexual es, por ejemplo, cuando estoy caminando por la calle y pasa un chico y me dice, y me insulta, o si no, me dice una palabra, no sé, que me siento ofendida. ¿Crees que existe el acoso sexual aquí en el Perú? Sí, demasiado. Ay, qué miedo. Por ejemplo, sí, estaba bajando del carro y a la hora que me bajaba la chica me dijo, ¿qué rico foto tienes? Me sentí ofendida, me sentí indignada. ¿Cuántos tipos de acoso sexual conoces? No sé, pues supongo que el verbal y el físico. ¿Sabes dónde recurrir después de una persona? A la comisaría, supongo. ¿No a la comisaría? Al Ministerio de Mujer, no sé. ¿Qué te pregunta? Ya. ¿Qué entiende usted por acoso sexual? Lo descifro en 3 palabras. Falta de respeto. Un punto más sería también tratar tal vez de una chica. A veces lo toma como acoso sexual. A veces porque si alguien te gusta, si yo pasas, por ejemplo, pasas tú, yo te digo, hola, estás guapa. Para mí no es una falta de acoso sexual. O sea, sería nada más un piropo común y corriente que no le marcas, que lo toman de esa forma. Entonces, ¿usted qué creería que tendría que pasar para considerarlo acoso sexual? Un acoso sexual para mí es cuando pasa alguien, pasa usted, termina en mi espalda y yo me atrevería a tocar su pierna. Para mí es un acto sexual. ¿Usted cree que en la actualidad acá en el Perú existe? Sí, se ha visto mucho. Y entre costa, sierra y selva, ¿usted cuál cree que sería la tasa más alta donde existiría eso? He viajado a nivel nacional, por suerte, pero en todos lados los califico por igual. A veces es mentira que a veces en la selva es mucho más frecuente la cosa, ¿no? Pero igual, o sea, en la selva incluso lo caracterizan porque son más ardientes las chicas, pero incluso no, yo lo veo que a nivel nacional el acoso sexual es parcial, imparcial. Y entre las víctimas, por ejemplo, hombres, mujeres o niños, ¿cuál de los tres creería usted que está más propenso a sufrir? ¿Por qué? Porque son indefensas. Usted sabe que ahora por la mala mente de las personas tal vez hasta incluso se ve padres ahí porque violan a sus hijas. Incluso ya a veces no sé a qué extremo estamos llegando en la situación de la vida, pero eso es la realidad de nuestro país hoy en día. ¿Usted alguna vez ha sido testigo o víctima del acoso sexual? Felizmente no. ¿Testigo? Tampoco.
una situación que ha pasado. ¿Cómo se sentiría usted? Impotente por el caso tal vez de no poder actuar de una manera como a veces uno lo considera como ser humano, ¿no? A veces con violencia, a veces de miles de formas, ¿no? Y a veces uno no sabe ni cómo escribir en el momento, ¿no? Es complicado ese tema. Porque acudir a la justicia imagínate. ¿Usted sabía que hay una ley contra el acoso sexual? Sí sé que hay una ley. ¿Y se siente satisfecho con lo que las autoridades hacen respecto a este tema? A ver, la ley, bueno, no lo he leído como debe ser la ley, pero en sí, por lo que tengo entendido, me parece bien por una parte por la vía judicial, pero ahora quisiera valer ese derecho, esa ley. A veces es un poco confuso por la corrupción que hay en nuestro país. Esos son los temas importantes. Del acoso sexual. El acoso sexual, bueno, es horrible cuando lo has vivido. Yo este año cumplí 62, entonces tengo años pasando, tú dices, a más edad, ya no, es mentira. Aquel que es acosador toda la vida y no le interesa la edad que tengas, te va a acosar, que porque estás ese día con la ropa más pegadita, porque estás con las sandalias luciendo una linda manicure, manicure. Entonces, eso es lo de menos. El acosador sexual siempre va a estar buscando lograr llevarte a una cama, porque es lo único que le importa, es acosarte, es meterte la mano y bueno, lo peor que puede haber en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué cree usted que en el Perú existe acoso sexual? Claro que sí. ¿Usted ha visto casos o ha sido víctima de algún acosador? Sí. ¿Nos podría contar alguna experiencia? La verdad, bastante vergonzoso, o sea, en mi vida lo había contado, lo digo porque es verdad. Yo iba caminando por la calle sujetando mis paquetes y de pronto me metieron la mano. O sea, ya ni siquiera fue solo el acoso de decirme una cosa. No, fue un tipo que pasó en la bicicleta y yo no tuve nada en ese momento porque hubiera querido tener una piedra y romperle la cabeza, ¿no? O sea, no estás libre en ninguna parte. Yo solamente cargaba mis bultos así y me meten la mano. Entonces cuando volteaba el tipo ya se estaba yendo. ¿Y usted sabe dónde dónde denunciar un acoso sexual? Miren, en aquel entonces yo tendría 24 años, no supe hacerlo y hoy en día tampoco sé. Me imagino que a lo mejor buscando en las redes, hoy en día tienes más posibilidades de buscar a dónde hacer una denuncia, a dónde quejarte, ¿no? Pero la verdad no. ¿Y usted sabía que había una ley en contra del acoso sexual? Eso sí lo sé. ¿Qué opina usted al respecto de esa ley? Creo que falta mucho todavía o sea, ahorita no te puedo decir punto por punto cómo es, pero creo que falta mucho para que las cosas se den en realidad, ¿no? Porque el acoso sexual está a veces en tu mismo compañero de carpeta, ¿no? Entonces, estás en el colegio, es tu mismo compañero de carpeta que te está acosando y tú tienes vergüenza de decírselo a la maestra, menos se lo vas a decir a la dirección. No llegas a la dirección y sigues aguantando y estás permitiendo, indirectamente estás permitiendo. Entonces, yo pienso que las leyes deben ser más claras para todos, más exactas y sobre todo tremendamente puntuales. ¿No? Ok, tú estás acosando, no voy a esperar a la tercera que estés acosando, yo en este momento como opción. ¿Y usted sabe cómo reconocer a un acosador? ¿O cómo reconocería usted? Creo que de alguna manera lo vas incluyendo de tu lejos, por impresión. Creo yo, porque a veces, bueno, te digo, te dobla un montón de años y entonces a veces de lejos estás viendo algo que es mañoso, ¿no? Ya le ves la mano. Por ejemplo, ¿dónde lo ves más? En los hijos, cosas sexuales. A los enfermas que abusan de su fuerza, tanto que sea un familiar o un amigo sobre un menor de edad. ¿Usted cree que acá en el Perú en la actualidad existe el acoso sexual? Aún mucho. Y entre hombres y mujeres o niños, ¿cuál de los tres cree que es el sector más dañado? Más dañado, me parece que está entre los niños y las mujeres. ¿Por qué cree que es así? Porque nuestra sociedad es muy machista. ¿Y usted cree que las mujeres tendrían algo de culpa al ser violentadas? Muchas veces sí, porque permiten el machismo. Y en Costa Selva, ¿cuál de los tres usted cree que tiene índice alto de acoso sexual? Están generalizadas en los tres lados.
ya que no se sabe exactamente dónde radica más, pero pienso que en la costa porque hay más medios de comunicación, más calatas en los periódicos y todo eso. ¿Usted sabía que hay una ley en contra del acoso sexual? Sí, yo lo digo acá, pero ¿Y usted se siente satisfecho con lo que hacen las autoridades? las autoridades no hacen nada acá. ¿Usted ha sufrido, ha sido víctima o ha sido testigo de algún acontecimiento? He sido testigo hace años en Ica, ¿Podría contar su experiencia? de un colega que enseñaba básquet, un profesor de básquet, sobre sus calichines, sus alumnos. Que con el tiempo me llegué a enterar de que pues los chicos se iban yendo porque sufrían el acoso, llegaban a una cierta edad y que decían que ya no quiero estar acá. ¿Por qué? Porque no se lo callaron. Yo estoy hablando hace más de 20 años. Y es el hecho que uno se da cuenta también algo pasa raro acá, de vuelta. ¿Cuál es el acoso sexual? Bueno, que hoy en día se está dando bastante, tanto en los medios de transporte como en los medios viables, ¿no? Hoy en día ya no hay seguridad sobre todo para las damas, ¿no? ¿Qué es el acoso sexual para usted? Es el hostigamiento de un varón hacia una dama. Y como te digo, ¿no? Actualmente también de una dama hacia un varón, ¿no? He visto casos. Y bueno, un hostigamiento pues por parte física, ¿no? Lo que llama la atención por parte física de una dama. ¿Cree que hay acoso sexual aquí en el Perú? Sí. ¿Sabría usted cómo reconocer a un acosador? Claro. ¿Cómo lo reconocería usted? Por su actitud, por la manera de mirar, porque en los ojos y la actitud ya no se observa la intención de la persona. Si usted sufriera un acoso sexual, ¿sabría usted dónde denunciarlo? Bueno, iría en primer lugar a la instancia policial. ¿Sabría que había una ley en contra del acoso sexual? No sabía nada. Ya. ¿Usted dónde cree, en qué región cree que haya más del acoso sexual? Región de Perú. Yo creo que en la parte, tanto en Lima también como en las partes más turísticas, ¿no? Como Cusco, Arequipa. En la serranía. ¿Por qué cree que usted en la serranía hay más acoso sexual? Porque hay falta de cultura en la parte sierra, ¿no? Y es donde a veces los varones tienden a predominar, ¿no? Y como que a regir más en todo, ¿no? Las damas, ¿Usted ha sufrido acoso sexual o tiene una anécdota o alguien de sus familiares o amigos que ha sido espectador de un acoso sexual? En cierto parámetro, o sea, más joven, pero no solamente el acoso sexual se puede dar pues en la calle, también a veces en la familia. ¿Me podría contar una anécdota, por favor? Bueno, en el caso de un familiar, ¿no? Bueno, era joven, yo tenía una prima que era jovencita y también tenía un primo, pero por parte del esposo de mi tía, ¿no? O sea, en sí no era familia, pero vivían en una casa. Entonces él siempre era muy atento con todos, pero en cierto rato, de cierto modo, cuando nos íbamos a descansar, dormíamos en la misma habitación. Y como cierto tramo de la noche, él venía y como a despedirse de ella, ¿no? Como a darle las buenas noches, pero en eso yo sí lo vi que sus manos tenían otras intenciones, ¿no? Y ella dormía y él tendía a manosear la bebida, ¿no? ¿Y usted al pensar eso, no? ¿Qué hizo? Sí, claro ¿Cuál que fue su sí. reacción? Grité, pues. Solo gritó, sí, no, grité no dio parte sí, no, porque como dice, cuando el acoso se da familiarmente es un poco complicado sacarlo a la luz, que salga de la familia, sería un escándalo a lo que hoy en día todo el mundo vive de que dirán. Y su prima, la persona que fue víctima de eso, ¿qué hizo al respecto? Simplemente como éramos dos personas que vivíamos en una casa de tíos y los tíos él era sobrino prácticamente como hermano de la tía, entonces optaron por poner las cosas en su sitio en orden, como resombrar con los momentos de atención, ¿no? Y que no se apersone más en ciertos territorios, pero ahí también.
¿Qué recomendaciones le daría usted al pueblo o también a las autoridades que se culturicen más sobre el acoso sexual? Claro que sí, que haya más informe, ¿no? Informe, ayuda, sobre todo sobre el acoso sexual, para que así no se llegue como dice, no se llegue pues a tener un acto de violación, porque la acoso sexual es un acto de violación. Por eso la ley, el gobierno sobre todo debe aclarar a la juventud, a los niños que hoy en día no son bastante. ¿Usted quién cree que está más propenso al acoso sexual? ¿Hombres, mujeres, niños, personas mayores? Jóvenes, adolescentes. ¿Podría usted contar un caso que usted haya... Hay un caso de un señor que era tío y abuelo. Y estos acosaban al alumno y no lo denunciaba la mamá, no tenía miedo. La mamá y la mamá. Por eso creo que es un caso Bueno, para usted, ¿qué es el acoso sexual? Creo que es que una persona irrumpa en tus derechos personales y te persiga o te pueda obligar a hacer cosas que no quieres o decirte algo que vaya contra tu propia dignidad. Ya, ¿usted cree que hay acoso sexual aquí en el Perú? Sí, bastante. ¿Quiénes son los más expuestos a un acoso sexual? ¿Hombres, mujeres, niños, personas mayores? Yo creo que mujeres y a veces niños incluso. Mujeres y a veces niños. Hombres no he visto mucho el caso de que un par de chicas molesten a alguien o laboralmente no lo he visto. ¿Qué tipo de acoso sexual conoce usted? A veces, o sea, sí he escuchado que la gente fastidia en la calle, a veces en los micros es terrible cuando te subes a un carro y hay una persona que está tratando de pegarse y tú no quieres, o te dice cosas que son horribles. ¿Sabe usted cómo reconocer a un acosador? En mi trabajo es imposible que vea una persona y sepa que es acosador, a menos que hay ciertos comportamientos que tienen, ciertas formas de mirar, caminar, cuando una mujer se voltea o algo que más o menos, no sabría decir. ¿Sabía que había una ley en contra del acoso sexual? Sí, había escuchado, pero me digas qué ley y todo, no. Estoy más informada de las leyes económicas que ese tipo de leyes. Ya, ¿y sabe dónde denunciar si en caso usted o un familiar, un pariente sufran acoso sexual? No sabe dónde denunciar. Ya, ¿ha sufrido usted alguna vez un acoso sexual o un pariente, un familiar, un conocido amigo? Sí, ¿Me podría comentar o hacer? Sí, o sea, recuerdo que cuando era más niña me pasó que estaba en el carro y un tipo me quería levantar la falda y a mí me molestó horrible y lo único que hice fue le di un pisotón y lo mandé a volar y me bajé del carro. Y nadie del carro le apoyó, todos hicieron caso omiso. Sí. Ya, eso es todo, muchas gracias. ¿A ti qué es el acoso sexual? El acoso sexual es cuando una mujer falta de respeto, junto con un piropo, obsceno, con una palabra, con todo, con miradas o con algún tocamiento. Ya, entonces, ¿tú crees que existe el acoso sexual en el Perú? Por supuesto que existe el acoso sexual en el Perú. Pero hemos vivido muchas chicas de mi edad, amigas, compañeras. Ya, ¿y quién crees tú que son los más propensos al acoso sexual? Más que todas las mujeres, ¿no? Porque nuestra sociedad es muy machista, siempre encuentran algún motivo pues, con qué molestar, con qué hacer burlas, chacotas. ¿Y por qué crees que solamente, o sea, por qué crees que las mujeres, mi pregunta sería, si crees que las mujeres tienen algo de culpa de que las acosen? No, esa es una gran equivocación. Muchos siempre culpan a las mujeres en la forma de vestir, en la forma de cómo son, ¿no? Para acusarlas que ellas, como se visten, son propensas al acoso, pero no, es sencillo. Yo creo que es sencillo en los hombres. Ellos tienen el problema porque ven a una chica sola y siempre tienen molestarla, fastidiarla, hacer bromas, hasta insultarla prácticamente. Ya, y a tu criterio, ¿cuál crees que sería la región, cuando digo región me refiero a Costa, Sierra, Selva, en la que se dan más casos de acoso sexual?
más casos de acoso sexual, Lima, por ejemplo. Hay mucho acoso sexual, lo he vivido yo, lo hemos vivido muchas amigas, compañeras. Siempre existe un acoso tanto en la calle, con compañeros. ¿Y sabías que hay una ley que contrapone el acoso sexual? No, no sabían de ninguna ley. Ya. Y bueno, tú que lo has vivido más que todo, ¿sabrías cómo reconocer a un acosador? Sí, siempre... ¿Dirías que hay un prototipo especial o cómo darse cuenta más que todo? ¿Cómo darse cuenta? En la forma de ser de los chicos, ¿no? Hay algunos que pueden tener, ¿cómo explicártelo? Una mirada y hay otros que simplemente te siguen o te empiezan a molestar, mandar, ¿cómo decir? Indirectas, molestando, fastidiando. Siempre, cada vez que hay chicas solas, ¿no? Más que todo. Y cuando están los chicos en grupo, siempre existe las purras. ¿Y sabrías dónde denunciar un...? En sí, no sabría dónde denunciar. Más que todo hacerlo... ¿Y algún caso particular que te haya ocurrido a ti o que alguna compañera tuya que lo haya sufrido? Bueno, sí lo he sufrido en casos de... Cada vez que iba a la universidad, siempre... hasta el mismo cobrador siempre molestando, diciendo... bueno... palabras, ¿no? Siempre, cada vez que esperábamos en el micro, esperaba en el paradero, qué rica que estás, como siempre haciendo insultos, pues, ¿no? Sobre ciertos atractivos, todo. ¿Y cómo lo tomaban? O sea, no tomaban ninguna acción, me refiero a incomodarse o sí, reírse, porque no, hay diversas maneras de tomarlo. Siempre incomodarnos, ¿no? Cuando estamos solas, incomodarnos. Cuando estamos en grupo, siempre ya pues, mandarlo al diablo a las personas, ¿no? Ya. Siempre da miedo la reacción de las otras personas, de qué vaya a pasar, ¿no? Cuando uno está sola. Pues, sobre todo cuando en el caso de nosotras, que somos mujeres, siempre existe el miedo de que haya una represalia, algún... Ya. ¿Para usted qué es el acoso sexual? Para mí el acoso sexual es un tipo de violencia contra la mujer, porque básicamente se centra en ella, porque es como vivimos en una sociedad que es machista, lo ponen como el sexo débil. Ya. ¿Y crees entonces que existe acoso sexual en el Perú? No solo acá en el Perú, en todo el mundo. Ya. Y básicamente, ¿conoces algún tipo de diferentes acosos sexuales? Por ejemplo, hay el callejero, hay muchos más, el empresarial, que son las empresas. Claro, o sea, creo que el más conocido es el callejero, que son los piropos, los insultos en las calles, todo eso. Pero también existen los acosos que son en las empresas, como tú dices, otros que son vía redes sociales, webs, todo eso. Ya. Y a tu criterio, ¿cuál crees que sería la región del Perú? Y cuando digo región me refiero a costas y a reservas, en la cual se dan, o crees tú que se dan más casos de acoso sexual? Yo creo que más casos de acoso sexual se dan en la selva. Ya que es una región que no, si bien es cierto, no está bien desarrollada, no tiene una buena educación. Es bastante interesante porque creo que todos los que he entrevistado me han dicho costa. Entonces, al decirme selva, ¿podrías explicarte un poquito más? O sea, baja educación ya... Claro, o sea, no hay tanto apoyo, es como que la selva es como la región del Perú, como la más olvidada, porque encima está la costa, que es la principal, y viene la sierra, y al último queda la selva. Ya. ¿Y sabías que hay una ley que contrapone el acoso sexual? Para serte sincero, no sabía de la ley. Ya.
¿Tú sabrías cómo reconocer un acosador? Creo que son las personas que en sí siempre están en las esquinas, están parados, viendo a mujeres, viendo a personas que pasan, ¿no? Y, o sea, observando todo. Ya, ¿conoces algún caso en particular que hayas visto en la tele, escuchado, o que lo hayas vivido tú propiamente? No sabría decirte un caso en especial, pero sí he visto muchos reportajes de acosos que han habido, de tocamientos, que han habido en el Metropolitano, en el Corredor Azul, en varios transportes públicos de Lima. ¿Y tú sabrías dónde denunciar un caso de acoso sexual? Creo que lo primero que se le vendría a la mente a cualquier persona sería ir a la policía. Ya. ¿Y cómo reaccionarías si alguien cercano a ti, alguien de tu familia, ha sufrido o está expuesta a un caso fuerte de acoso sexual? ¿Cómo reaccionarías? Creo que dependería del caso en que esté, pero... Claro, ¿te ampararías en la ley? Porque, o sea, hay una ley, pero digámoslo así, la ley está dada, pero no nos ayuda tanto. Entonces, ¿tú te basarías en la ley, te basarías en tus propias manos, te basarías en, no sé, hay diferentes maneras? Claro, como te digo, los casos son diferentes, pero conociéndome creo que me basaría 50% de la ley y 50% de mis manos. ¿Qué entiende usted por acoso sexual? De repente cuando alguien te acosa, no encuentra con la persona. ¿Usted cree que en el Perú existe el acoso sexual en la actualidad? Y entre hombres, mujeres y niños, ¿cuál de los tres es el sector más afectado? ¿Por qué cree? Porque a veces violan, Y con las tres regiones, me refiero a costa, sierra y selva, ¿qué región cree que tiene el índice más elevado de acoso sexual? Costa. ¿Usted sabría reconocer a un acosador? Sí. ¿Cómo podría reconocerlo? Viene, me sienta a mi lado, me empieza a conversar. Creo que sí, ¿no? ¿Usted ha sido víctima o testigo de un acontecimiento así? Testigo tampoco. ¿Y usted sabía que hay una ley en contra del acoso sexual? Porque hay una ley. Por ejemplo, cuando iba a ser presidenta, creo que Keiko iba a ¿Y usted sabría dónde acusar si es testigo o es víctima de un suceso así? ¿Y en la actualidad se siente satisfecho con lo que están haciendo las autoridades acerca de ese tema? ¿Para ti qué es el acoso sexual? Que te puedan instigar aduciendo a que desean algún encuentro sexual contigo o algún podría decirse, ¿no?, entre comillas, manoseo. Ya. ¿Y tú crees que hay acoso sexual en el Perú? Eso de hecho. Ya. ¿Y a tu criterio quién crees que son los más propensos al acoso sexual? ¿Hombres, mujeres, niños? Yo creo en la sociedad que vivimos que son más propensos a ejercer el acoso los hombres y a recibirlo las mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque en sí generalmente el hombre aprovecha su condición de quizás como entrevistador o como jefe de poder acosar a sus subalternos, ¿no?, a sus empleados. Ya. También a tu criterio, ¿cuál crees que sería la región del Perú, cuando digo región me refiero a Costa, Sierra, Selva, en la cual se dan, o crees tú que hay más casos de acoso sexual? Bueno, por lo que yo me he enterado, por las amistades que tengo, creo que el acoso sexual más se ve en el ámbito de los negocios y las comunicaciones,
Y generalmente es al nivel de Lima, por lo que yo sé, ¿no? Por mi experiencia. Ya, ¿y conoces algún caso en particular? Bueno, yo tengo una amiga que no tenía ningún problema en que su jefe como que se insinuara con ella, porque sabía que cada insinuación siempre venía con un beneficio para ella, ¿no? O sea, ella no lo veía como un problema, ¿no? Pero supongo que para otro tipo de mujeres sería muy intimidante, pues, esa situación. Claro, ¿y tú cómo reaccionaste, ¿no? En el sentido de... O sea, yo le dije, pues, o sea, ¿tú estás bien con eso? Y ella me dice, bueno, es más dinero para mí mensualmente, así que no me importa, al final yo no le estoy diciendo nada a él, no estoy diciendo nada con él. Claro, ¿no? ¿y sabías que hay una ley en contra de la acoso sexual? Sí sé que hay una ley, sí sé que puedes denunciar cualquier tipo de acoso sexual laboral, sé que no debe haber, y cualquier mujer u hombre en el caso puede denunciar ese hecho. ¿Y qué piensas del estado ante esa ley? O sea, ¿piensas que lo están poniendo en práctica o solamente está con un papel? Bueno, por lo que veo en los medios, yo supongo que al final, si tú haces una denuncia, tiene que pasar todo el proceso burocrático del Poder Judicial para que pueda pasar algo, ¿no? Pero al final, como el proceso es tan largo y costoso, quizás tú al final también lo dejas y quede nada, ¿no? O sea, quede impune la persona que hizo la cosa sexual y simplemente tú o tuviste que cambiar de empleo o tuviste que cambiar de área u otra cosa, así, mayormente se que relación, y al final el único perjudicado va a ser tú porque te quedas, porque pues, lo más posible es que te hayas quedado sin trabajo. Claro. ¿Y tú sabrías cómo reconocer a un acosador? Bueno, yo como hombre supongo que un acosador siempre va a tratar de hablar en doble sentido y tratar de insinuar a ver si la otra persona corresponde a las insinuaciones, ¿no? Claro. ¿Y alguna vez a ti has sufrido tú algún caso? No, yo nunca he sufrido ningún caso sobre eso. Yo no, pero sí he escuchado más que todo, siempre he escuchado de mis amigas alguna que otra insinuación de sus compañeros de trabajo o de sus jefes. Ya, buenos días. ¿Usted qué opina sobre el acoso sexual? ¿Qué sabe, mejor dicho, del acoso sexual? El acoso sexual es cuando una persona usa el respeto de la otra, ¿no? O sea, en lo sexual, ¿no? Ya, ¿usted cree que exista el acoso sexual en el Perú? Claro, sí existe. Ya, a su parecer, a su punto de vista, ¿cuál cree que es la región que más acoso sexual tiene? Y cuando digo región me refiero a costa, sierra y selva. Bueno, yo te podría decir costa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es así donde vivo y en Lima veo muchos. Muchos casos. Claro, en Lima, sobre todo en Lima. Claro, y a su parecer, ¿cuál piensa que son los más expuestos al acoso sexual? Me refiero a si son los niños, las mujeres, los adolescentes, los hombres, el adulto mayor. Bueno, pienso que las mujeres. Las mujeres. ¿Y a qué se debe? Porque mayormente hemos entrevistado a mucha gente y nos dicen que las mujeres. Entonces, estamos llegando a una conclusión y ¿a cuál llegaría usted, mejor dicho? Claro, porque la mujer, o sea, a las mujeres, porque la mujer como, o sea, la mujer representa el sexo femenino en toda su dimensión, entonces hay hombres que no, o sea, que ven de una manera, o sea, faltan el respeto a las damas en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es esa cosa sexual? ¿Y usted cree que en algunos distritos se dan más casos que en otros o piensa que es equitativo? En algunos distritos se ven más casos. Claro, ¿y alguna vez ha visto por televisión o escuchado algún caso en particular? Claro, o sea, en televisión, en las noticias, ¿no? O sea, cuando pasan las chicas y gente que le falta respeto, le dice cosas indebidas, ¿no? Claro, ¿y sabía que actualmente hay una ley en contra del acoso sexual? La ley no, o sea, he escuchado, pero en el número de ley no sé, pero sí he escuchado que hay Claro, una... ¿y qué piensa al respecto? ¿Piensa que el Estado está haciendo muy bien con eso o piensa que es muy débil aún esa ley en contra del acoso sexual? Bueno, para comenzar creo que está bien, para que la gente ya se vaya educando. Claro, ya, bueno, listo. Muchas gracias. Buenos días. ¿Usted qué entiende por acoso sexual?
Acoso sexual es cuando una persona molesta a otra del sexo opuesto o tal vez del mismo sexo que le está incomodando y que se siente o que la toca. Bueno, que y ella desee, ¿no? claro, ¿usted cree que existe acoso sexual en el Perú? Sí existe acoso sexual. Ya, y bueno, ¿y usted quién piensa que son los más propensos, expuestos al acoso sexual? Cuando me refiero a eso, pregunto si son niños, jóvenes, mujeres, hombres. Yo, a mi parecer, mi opinión es las jovencitas de 10, 9, como ya las niñas están un poquito desarrollándose y hay hombres enfermos, ¿no? Que las ven vulnerables, que como que no van a hablar, entonces ellos Claro, ¿y usted piensa que las mujeres tienen algo que ver, o sea, que también tienen una parte de culpabilidad para sufrir el acoso sexual o no? No, las mujeres no tienen la culpa de ser, la naturaleza te ha dado que es tal vez no un rostro bonito, Claro. o un bonito cuerpo, no es la naturaleza que uno no lo ha querido. Claro, pero- y a su parecer, ¿cuál cree que sean las regiones del Perú? Cuando digo regiones me refiero a costa, sierra, selva, en la que se dan más casos del acoso sexual. Yo pienso que es en Lima, por lo que hay mucha gente. Claro. Mucha gente. Claro. Más habitantes. Claro, y ahorita bueno, que nos encontramos en el distrito de Miraflores y digamos que usted tiene la experiencia, ¿alguna vez no se ha dado un caso, si nos podría contar alguno en particular para guiarnos, Sí, ¿no? mire, un día yo estaba en Parque Central Ya, y una señorita se me acerca llorando, pero yo primero la vi a ella, ya, pero no la vi en ninguna de YouTube, estaba con un señor al lado. Nada particular, ¿no? Y me retiro, a los minutos la señorita se me acerca llorando, ¿no? ya. Señorita, el señor que estaba a mi costado me ha abrazado y me ha besado a la fuerza, y llorando. Pero señorita, yo le vi a usted juntos, no, lo que pasa de los nervios me quedé muda. Fuimos y lo agarramos al señor y lo llevamos a un efectivo policial. El señor huyó corriendo, le envió al efectivo policial. ¿Y usted sabría cómo actuar o a dónde acudir si es que, digamos, ya con la experiencia se vuelve a repetir el caso pasado que me está contando acerca del acoso sexual? Sí. Lo primero que hay que hacer es llamar a un policía, Ya. identificar y llevar a la persona, darle a la niña o a la persona que ha sido tal vez hasta un niño, porque pasa caso. Claro. Decirle que se sienta protegido por nosotros, que nosotros lo vamos a ayudar o estar a su lado, ¿no? Que esa persona no lo va que ese procedimiento, que hacer una denuncia que se haga efectiva, porque a veces lo dejan, no hacen denuncia y ellos salen libres. Claro, ¿y sabía que hay una ley en contra del acoso sexual? Sí, sé la ley, pero ahorita no lo tengo un código. Claro, códigos. muy Sí. bien. Pero, ¿qué piensa al respecto? ¿Piensa que el Estado está haciendo muy bien con esa ley o aún cree que es muy inestable esa ley? No le podría dar ese tema, no. Claro, porque digamos que si está la ley debería disminuir, pero más bien el acoso sexual se mantiene. Entonces, de una u otra manera, la ley no ha influido Debe ser tanto, más ¿no? drástico, Claro, a su parecer debe ser más drástico. Más drásticos, ejemplos, ¿no? Claro, ya, bueno. Mañoso de mierda. Qué ganas de hacer volar a estos acosadores. Pero este problema lo voy a tratar de otra manera. En Lima, 7 de cada 10 mujeres sufren de acoso sexual callejero. Los hombres que lo hacen creen que es un mal menor. Vamos a demostrarles que están equivocados. Ever las presenta... ¡Sílvale a tu madre! Vestirte, salir e ir a la escuela, al trabajo, caminar por la calle, tomar el transporte público puede resultarte la cosa más normal y cotidiana. Claro, siempre y cuando no seas mujer y no recibas por lo menos de 3 a 6 piropos al día dependiendo lo largo de la ruta que te toque ese día.
Tal vez pienses que hacerle un comentario a una mujer en la calle le puede resultar halagador o que tienes algún derecho de mostrar tu opinión por el simple hecho de verlas caminando solas o por la vestimenta que portan. Déjame decirte que no lo tienes. Ningún individuo tiene derecho a violentar a otro, incomodarlo u hostigarlo. A eso se le llama acoso callejero o acoso sexual. ¿Qué es el acoso sexual? El acoso sexual se define por el miedo e incomodidad causado por un comentario agresivo que no siempre va acompañado de una agresión física. Día a día millones de mujeres son agredidas sexualmente. Tan solo en México el 47% de las mujeres mayores a 15 años han sufrido algún tipo de violencia, sea física, sexual, emocional o económica. Asimismo, y por increíble que resulte, 26 entidades del país no penalizan en la actualidad con todo el rigor de la ley el abuso sexual, pues este delito en ocasiones recibe castigos menores que el asignado al robo de una vaca, como lo informó el Instituto Nacional de la... Las 4 de la tarde. Ok, qué chistoso. Chicas de humo. ¿Qué pasó? ¿Me hablabas? Si no tienes nada que decirme, no me hables, ¿va? Ok. Esas de cajitas de ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué? Hola, ¿me quiere decir algo? Sí. ¿Qué me quiere decir? No, no lo conozco. No me hable así en la calle si no me conoce. Sí, no, disculpe. Ok. No me interesa tu comentario, no me interesa. Ahórratelo. No me hables. No quiero que... ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? No acose. ¿Me quieres decir algo? No me quieres decir nada, no hables. ¿Por qué te vas, güey? ¿Qué quieres? ¿Qué quieren? ¿Me saludé? ¿Me quieres decir algo? No, me saludé. Entonces no me hables. Si no tienes nada que decirme, no me hables, ¿va? Ah, ok. No te rías, ¿sí? Carajos, mira qué rico, lo rico. Podemos escondido, mira. Si quieres más arriba, la regla es
Las muñecas. ¿Quieres decir algo? Muñecas, preciosas. Y no nos conoce porque nos dice eso. Son preciosas nada más. ¿Tiene algo de mal? Pues si no nos conoce, mejor no nos dirige Ah, la bueno, palabra. pues yo le tapo. No se mueve. Eso es acoso. Acoso. Ley 30314. Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. Sección 1. Disposiciones generales. Título 1. Objeto y ámbito de aplicación de la ley. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto prevenir y sancionar el acoso sexual producido en espacios públicos que afectan los derechos de las personas, en especial los derechos de las mujeres. Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica en espacios públicos que comprendan toda superficie de uso público conformado por vías públicas y zona de recreación pública. Artículo 3. Los sujetos. Para efectos de la presente ley, A. El acosador o acosadora es toda persona que realiza un acto o actos de acoso sexual en espacios públicos. B. Acosado o acosada es toda persona que es víctima de acoso sexual en espacios públicos. Título 2. Concepto, elementos, manifestaciones del acoso sexual en espacios públicos. Artículo 4. Concepto. El acoso sexual en espacios públicos es la conducta física o verbal de naturaleza o connotación sexual realizada por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no deseen o rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, la integridad y el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos. Artículo 5. Elementos constitutivos del acoso sexual en espacios públicos. Para que se configure el acoso sexual en espacios públicos se debe presentar los siguientes elementos. A. El acto de naturaleza o connotación sexual. Y B. El rechazo expreso del acto de naturaleza o connotación sexual por parte de la víctima, salvo que las circunstancias del caso le impidan expresarlo o se traten de menores de edad. Artículo 6. Manifestaciones del acoso sexual en espacios públicos. El acoso sexual en espacios públicos puede manifestarse a través de las siguientes conductas. A. Actos de naturaleza sexual, verbal o gestual. B. Comentarios e insinuaciones de carácter sexual. C. Gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles, humillantes o ofensivos. D. Tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos contra el cuerpo o masturbación en el transporte o lugares públicos. E. Exhibicionismo o mostrar los genitales en transporte o lugares públicos. Sección 2. Competencia de los sectores involucrados. Título 1. Competencia de los gobiernos regionales, provinciales y locales. Artículo 7. Obligación de los gobiernos regionales, provinciales y locales para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. Los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y los gobiernos locales adoptan mediante sus respectivas ordenanzas las siguientes medidas contra el acoso sexual en espacios públicos. A. Establecen procedimientos administrativos para la denuncia y sanción del acoso sexual en espacios públicos mediante multas aplicables a personas naturales y a personas jurídicas que toleren dicho acoso respecto a sus dependientes en el lugar de trabajo. B. Incorporan medidas de prevención y atención de actos de acoso en espacios públicos en planes operativos institucionales. C. Brindan capacitación a su personal especial, a los miembros de servicios de seguridad. Título 2. Obligaciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Artículo 8. Obligaciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables adopta las siguientes medidas contra el acoso en espacios públicos. A. Incorpora en su plan operativo institucional la problemática del acoso sexual en espacios públicos. B. Incorpora en el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer acciones concretas contra el acoso sexual en espacios públicos. Título 3. Obligaciones del Ministerio de la Educación. Artículo 9. Obligaciones del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación adopta en todos los niveles educativos las siguientes medidas contra el acoso sexual en espacios públicos. A. Incluye en la malla curricular la enseñanza preventiva contra el acoso sexual en espacios públicos como forma de violación de derechos humanos. B. Establece mecanismos de prevención del acoso sexual en espacios públicos. C. Exige la capacitación del personal docente y administrativo contra el acoso sexual en espacios públicos. D. Establece sistemas de denuncias contra el acoso sexual en espacios públicos. E. Desarrolla estrategias y acciones institucionales para que las unidades de gestión educativa local y las direcciones regionales de educación a nivel nacional incorporen las acciones establecidas por el Ministerio de Educación para la prevención y atención de los actos de acoso sexual en espacios públicos. Título 4. Obligaciones del Ministerio de la Salud. Artículo 10. Obligaciones del Ministerio de la Salud. El Ministerio de la Salud formula, difunde y evalúa estrategias para el desarrollo de acciones a favor de la prevención y atención de casos sexual en espacios públicos e incorpora como parte de la atención de la salud mental en los servicios médicos a nivel nacional la atención de casos derivados por esta causa. Título 5. Obligaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Artículo 11. Obligaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones adopta las siguientes medidas contra el acoso sexual en espacios públicos. A. Establece como medida de prevención en los servicios de transportes públicos a nivel nacional que se pegue un aviso en donde señale que las conductas del acoso sexual se encuentran prohibidas y son objeto de denuncia y sanción. Y B. En coordinación con los gobiernos regionales, provinciales y locales, incluye en los cursos de formación del personal de servicios públicos de transporte urbano, información sobre el acoso sexual en espacios públicos y su impacto negativo en la dignidad y los derechos de libertad, libre tránsito e integridad en las mujeres. Título 6. Obligaciones del Ministerio del Interior. Artículo 12. Obligaciones del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior adopta las siguientes medidas contra el acoso sexual en espacios públicos. A. Incorpora el Código Administrativo de Contravenciones de la Policía Nacional del Perú como una contravención específica los actos del acoso sexual en espacios públicos. Asimismo, la obligación de establecer las medidas correctivas y sanciones que estimo conveniente para estos casos en la norma antes referida. B. Constituye, administra y actualiza un registro policial de denuncias por acoso sexual en espacios públicos de acceso público en el que se inscribe las personas denunciadas que hayan sido encontradas responsables de estos actos. C. Elabora y aprueba un protocolo de atención de casos de acoso sexual en espacios públicos que especifique la forma, las características, los espacios destinados a la entrevista, el procedimiento, entre otros aspectos fundamentales, a ser considerados en la atención de estas denuncias. D. Tipifica como infracción en el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú la conducta del personal policial que se niegue a recibir las denuncias de acoso sexual en el ámbito público por parte de cualquier persona agraviada, así como el procedimiento administrativo disciplinario. La sanción aplicable incluye la amonestación hasta la sanción de retiro por medida disciplinaria, previa investigación del órgano disciplinario correspondiente. Incorpora en los cursos de formación de la Policía Nacional del Perú, a cargo de la Dirección Ejecutiva y de Educación y Doctrina Policial, la capacitación contra el acoso sexual en espacios públicos. Realiza acciones dirigidas a la prevención del acoso sexual en espacios públicos dentro de las campañas que ejecuta la Dirección de Comunicación e Imagen de la Policía Nacional del Perú. La conclusión en el caso del acoso sexual serían muchas, y debido a todas las entrevistas que hemos tomado,
a las confesiones de algunos funcionarios públicos, hemos llegado a la conclusión que una de las personas más expuestas son las mujeres, debido a que la gente, por la cultura que tiene, creen que los hombres tienen el derecho de faltarle el respeto y herir la moral de la mujer. Nos hemos dado cuenta y hemos llegado a la conclusión que al día a las mujeres reciben de 3 a 6 piropos por la calle. Y eso quiere decir que a la semana reciben en un promedio de 42 piropos. ¿Y qué hacen? Nada. Entonces esto es la culpa conjunta. Hemos llegado a la conclusión de que si la gente se informara de la nueva ley que hay acerca del acoso sexual, otra sería la medida que tomaran las mujeres. Otra sería la forma en la que actúen ante un caso de acoso sexual. Otra conclusión sería que en todas las entrevistas que hemos hecho, en un 80% nos dijeron de que en la costa era donde se daban más casos de acoso sexual. Debido a que en la costa se concentran todas las culturas y todo tipo de gente. Por ende, está más concentrado el acoso sexual en el trabajo, en las universidades y en diversos lugares en general. Otra conclusión sería que muchas mujeres y muchas personas en general no saben dónde acusar un caso de acoso sexual. Por ende, no saben cómo cuidarse. No saben el derecho que tienen ellas. Al no informarse, están propensas, están sin defensa. Es por eso que los acosadores y las personas que hacen el acoso sexual lo usan como excusa. Usan como excusa la manera de vestirse de la mujer, excusándose de que es muy provocativa, cosa que es falso. La mujer y el hombre puede vestirse por derecho como quiera. Es un derecho, es tu derecho. Día a día, millones de mujeres son agredidas sexualmente. Tan solo en México. Exige respeto y alza la voz. Responde siempre y cuando el agresor no amenace con tu integridad física, pero no lo hagas con groserías, sino con frases asertivas, claras y potentes. Así dejarás desconcertado al agresor. Si se da todo lo contrario y él te comienza a amenazar, pues busca a una persona que esté cercana a ti y denuncia el hecho para que así ya los dos vayan contra él. Vas a notar que una persona, ya sea hombre o mujer, te sigue, te habla, te busca por redes sociales, eso quiere decir que estás siendo víctima de un acosador o acosadora. Para esto, tú lo que puedes hacer es reunir pruebas, como videos, imágenes, tomarle foto a los mensajes y así poder denunciar acoso sexual, ya sea callejero, laboral o familiar. Lo primero que puedes hacer es acercarte a la víctima y hacerle entender de que no estás solo y que tú puedes ayudarlo. Puedes ayudarlo con consejos o también le puedes decir que encaren a la víctima o lo denuncien ante una comisaría. Si el acoso es familiar, no es recomendable encararlo o contárselo a los demás familiares, porque según diversas opiniones dadas en nuestras entrevistas, han demostrado de que normalmente no te creen, los familiares no creen y se hacen de la vista gorda. Así que lo más recomendable es ir a la comisaría de frente, pero con pruebas. En caso de acoso laboral, lo primero que pueden hacer es dirigirse al área de recursos humanos y denunciarlo. Si en este caso el área no se hace responsable, la medida más extrema podría ser irse al Ministerio de Trabajo. No te quedes callada por miedo o por vergüenza. Hazlo público. Ninguna mujer debe aguantar esta intrusión en su espacio privado. No debemos permitir el acoso guardando silencio. Debes reclamar y denunciar. El piropo también vulnera los derechos a la paz, a la libre circulación y representa
amenazas. No te sientas culpable. La sociedad machista justifica el acoso callejero. La mujer no tiene por qué sentirse martirizada constantemente por la forma en que viste o se ve mayormente. Se responsabiliza a la mujer por provocar al hombre, ya sea por la forma en la que viste, camina o por su figura. Debemos conocer y hacer respetar nuestros derechos como ciudadanas. Busquemos ayuda inmediata. Debes contribuir a disminuir el acoso callejero, denunciando a tu agresor con la primera autoridad que tengas en la mano, ya sea un policía o un sereno, o también a los trabajadores del servicio de transporte en el que estás. Es importante también interponer una denuncia, registrar a esta persona que agrede en los espacios públicos para establecer un antecedente y en que esto no se vuelva a repetir. Si las prácticas fueron exhibicionismo, alguien que te mostró los genitales, tocamientos o si recibiste señas obscenas, debes saber que hay un código penal peruano que te ampara, que es el artículo 183, que dice: será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años el que en un lugar público realiza exhibiciones, gestos o tocamientos a otra persona de índole obscena. Ya, ahora vamos con las recomendaciones contra el acoso sexual. Una de ellas sería informarse. ¿Por qué? Informarse debido a que hay una ley contra el acoso sexual, la cual, al tú saberla, o al menos tener conocimiento de que existe, sabrás que ante un caso de acoso sexual en la calle, en el trabajo o en algún otro centro, sabrás cómo actuar y cómo defenderte ante eso. La siguiente recomendación sería contárselo a alguien. ¿Por qué es importante contárselo a alguien? Básicamente porque eso es más que todo un daño psicológico. Y al ser psicológico, se siente como un alivio contárselo a otra persona. Y también porque esa persona, sea un familiar o un amigo, te ayudará en cómo actuar si es que se da repentinamente o vuelve a ocurrir en la calle o en algún centro. La siguiente recomendación sería no creer que tú tienes la culpa. ¿Por qué? Básicamente los acosadores tratan de excusarse diciendo de que tú tienes la culpa por la manera de vestirte, por la manera como caminas o por diversas otras mentiras, cosa que es falso, ya que cualquier persona, sea hombre, mujer, niño,